Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todos, bienvenidos a Debrayes Existenciales, el episodio número 13, el del día de hoy. Y bueno, número de la muerte, ¿sabías? No, ¿sí? ¿Número de la muerte? Sí. ¿Así? ¿Tal cual? Sí, claro. O sea, yo sabía que era de mala suerte un poco, como por eso que se le llama un poco que es de mala suerte. Es el número del tarot de la muerte. Ah, ¿de ahí viene? Uh-huh. O sea, en el tarot viene el 13 es la muerte. Ah, mira, interesante. Uh-huh. Yo solo sabía que era como de mala suerte o de que algo iba a pasar. Sí, es un número cabalístico, ¿no? Ajá, como que se abrían las puertas del infierno. Digo que algo te va a pasar ese día. Ok, no va a pasar nada por ser el episodio 3. Pero bueno, en este episodio vamos a que se titula Ya lo pasado. Les vamos a contar un poquito de qué va, ¿no? Porque no vayan a creer que vamos a hablar de nuestro pasado inmediato. De nuestro príncipe de la canción. Ajá, o de José. Sino que vamos a hablar un poco acerca de todo este tema de las vidas pasadas. Como, bueno, no sé si todos saben o si algunos han visitado algunos de nuestros episodios, pero Chiso y yo en este debrayismo creemos en la reencarnación y por lo tanto pues creemos en las vidas pasadas que pudimos haber tenido. Y pues nada, quisimos abordarlo desde ahí. Hoy es un episodio que creemos que va a ser abordado más desde la anécdota, ¿no, Jaro? Más sí. desde de nuestro contacto con ese pasado. Con ese pasado. Del cual ya no nos podemos acordar porque si a veces todo. Ni nos acordamos de lo que hicimos ayer. Exacto. Que es la trampa un poco. Ajá. Entonces, pues bueno, para acompañar este debraye tenemos nuestra fiel compañera de casi todos los debrayes, que es una cervecita. Una cervecita para debrayar, es nuestro elixir de hoy y bueno, está siendo bastante refrescante a estas horas de la noche. Ajá. Y bueno, pues entonces vamos a empezar allá a debrayar acerca de este tema. Espero que se entretengan con nuestras anécdotas. Va a ser diferente un poco a la dinámica de otros otros episodios y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale. A ver qué sale. Entonces, bueno, podemos empezar con la pregunta de cómo fue que llegamos a este tema. ¿Cómo es? Porque no nacemos pensando en esto y pues nuestras creencias son diferentes y bla, bla, bla. Pero ¿cómo fue que empezamos a creer en esto? ¿Tú te acuerdas, Chiso? Yo creo que no, o sea, te podría contestar que ha sido como un cúmulo de situaciones. O sea, no tengo un evento tal cual que dijera aquí, ¿no? Es curioso porque ya lo hemos abordado también en otros episodios, pero un poco como ciertas intuiciones que, como todos sabemos y venimos justamente de un par de episodios que hablamos de eso, un poco de la conciencia, de la vocecita. Creo que hay ciertas situaciones que te van sembrando ciertas dudas. Por lo menos te hablo de mi proceso, de mi experiencia, ¿no? Que a mí me generan dudas. Y yo me considero una persona demasiado curiosa. Y entonces en algún momento hago como mis anotaciones mentales de ¿por qué esto, no? Y entonces a lo mejor voy a investigar un poco o se lo pregunto a alguien que considere que sabe más y más. Y de ahí van saliendo testimonios. La gente te va diciendo ciertas creencias, a veces de lo que lees, a veces te lo encuentras por casualidad, a veces es muy curioso porque incluso cuando caes en cuenta o que ya te sabes creyendo en la reencarnación y aceptas que crees en la reencarnación y por consecuencia en vidas pasadas, empiezas a darte cuenta que
pones más conciencia en esas películas con las que creciste, que hablaban de alguna manera de la reencarnación, ¿no? O que hablaban de alguna manera de las vidas pasadas. Y eso es como un proceso como de atención selectiva, ¿no? Que es muy curioso y ayuda mucho porque como que a medida que eres consciente de algo, ya empiezas a poner atención más en ese algo que anteriormente no ponías atención, ¿no? Que es prácticamente ese proceso de atención selectiva. Y yo empecé a hacerlo así, como incluso a veces leo un libro o a veces me encontraba con el, incluso, no sé, yo no he leído la Biblia, pero leo pasajes bíblicos o de gente que sí sabe más de eso. Y te comentan y dices, ahí hay algo, ¿no? O sea, como que dices, esto está raro. Porque aparte de que todos esos libros religiosos, como que dices, ¿por qué no los pudieron escribir más como eran y con tanto alegoría y retórica, ¿no? Y dices, aquí, cuando menciona esto, ¿no estará hablando de esto? ¿No se refiere a eso? Y luego te clavas en ese pasaje y en estudiosos e intérpretes y demás, todo esto, y empiezan a ver como todo este rollo de que sí, que era muy probable, y entonces empieza a ver como que entre que suposiciones, hipótesis, teorías conspirativas y demás. Y creo que toda esa información, que es un chingo, te lleva en algún momento a decir, pues creo que si aquí hay algo, es cuestión de tomarnos más en serio estas dudas. Y por lo menos así fue como yo lo hice. Y un día me levanté a decir, realmente, o sea, la pregunta muy cabrona de quién soy, qué hago aquí, como que hay veces que lo tienes como más a flor de piel. Y yo te puedo decir que la certeza como tal de vidas pasadas fue en un viaje a ayahuasca. Fue en un viaje a ayahuasca. En un viaje a ayahuasca combinado con una tipo de terapia alternativa, digamos. Como que la conexión de esas dos cosas me llevó a decir esto. Ojo, lo voy a confesar desde mi punto de vista y desde mi libre experiencia, ¿no? Y aquí no adoctrinamos a nadie, pero está cabrón cuando... ¿Por qué creo en esto? Porque cuando te son develadas ciertas piezas de rompecabezas que encajan a la perfección de una manera que no tienen otra explicación más que esa, pues hay por ahí dicen este dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces a veces también dices qué tan testarudos podemos llegar a ser para que se nos muestren las cosas, ahí estén. Tú armas tu rompecabezas o te son develadas esas piezas, las armas y tienes de dos, creer o no creer, ¿no? Sí. A mí por lo menos te diría que fue más en ese proceso, en ese viaje a ayahuasca, que conecté con algunos eventos que me llevó a cuestionar, ojo, porque no es como que en el viaje yo dije, claro, no, posterior al viaje me llevó a cuestionar, el decir, ¿esta información de dónde vino? O sea, esta información, te juro, porque después hablas con gente que le quiere poner explicación como a todo de manera lógica, y estoy entrecomillando, y te dicen, no, porque seguramente en una de esas piensa que pues, también tú lees mucha mamada y demás, y entonces por ahí, ¿sabes? O ves alguna película y te encanta ver y dices, puede ser, o sea, te doy el beneficio de la duda, pero hay cosas muy puntuales de tu vida que es, ¿por qué llega esa información tan ahí? Y esto no lo digo yo lo expresé, recién yo tuve mi viaje de ayahuasca, yo lo expresé a alguien muy como soy yo, como mi personalidad. Yo dije, es que siento que fue como hacer ahorrarme 7 años de terapia, ¿no? Sí. Y después a eso me encontré que es un testimonio muy común y que la gente que se ha dedicado al tema como de esta cuestión de esta medicina, esta ayahuasca y demás, todo esto, o ese tipo de plantas, acaban mencionando lo mismo. Acaba siendo como un poco como el psicólogo ancestral, ¿no? Sí. ¿No? O sea, así lo han definido, sí. No lo digo yo, lo han definido así, gente que sabe seguramente más y que se ha viajado muchísimo más de la experiencia. Yo tuve una experiencia muy fuerte y muy agradable, pero fuerte, ¿no? Y muy reveladora. Y entonces creo que ahí vine a cerrar la pinza
de todas esas intuiciones, de todas esas dudas, de todos esos cuestionamientos que ya había hecho en mi libretita, mis anotaciones. Entonces A más B igual a C, pero aquí no encaja C, entonces esto al cuadrado, ya había hecho todo eso. Y creo que con el tema del viaje a la ayahuasca, con 2-3 ingredientes más, ¡pum! Y vino esta certeza de decir, listo, tengo de dos: hacerme pendejo de creer que no, o aceptarlo, tomarlo como herramienta y veo. A ver qué pasa. Ya. ¿Tú? Yo creo que en realidad no había como reparado un poco como en esto hasta que una amiga me hizo estaba estudiando numerología y me hizo una numerología muy básica. Como que así de, estoy ensayando, estoy aprendiendo a hacer esto, estoy ensayando y lo voy o sea, te puedo hacer la tuya a ver qué pasa, ¿no? Conejillo de Indias. Conejillo de Indias. Y dije, sí, claro, ¿no? Entonces me empezó a hacer yo ni idea también. O sea, sabía que existía la numerología, pero no tenía ni idea para qué servía, ¿no? O sea, la verdad. Y entonces cuando me empezó a hacer ahí su numerología, me empezó a mencionar algunas cosas como de, mira, este número quiere decir que llevas tantas vidas, ¿no? Ya. Y mira, esto es tu karma que vienes a trabajar aquí. Y esto, y entonces las cosas que me empezaba a decir, decía, ay, güey, o sea, sí es mi amiga, ¿no? Pues una amiga muy querida, pero tampoco es que me conozca muy bien. Ya. Entonces, pero cuando empezaba a ver todas estas palabras que empezaba a sacar de la numerología y de las vidas y de lo que yo venía a aprender en esta vida, y me daba cuenta que eran cosas que yo sé que son de mi personalidad, que me conozco, que han sido mis grandes cocos de toda la vida y así, dije, wow. ¿Qué es esto, no? O sea, como que... Como alguien tiene información a través de cierto tipo de herramienta, sí, para darme una radiografía. Exacto. De lo que soy, ¿no? Qué cabrón. De lo que soy o de la misión de tu vida, no sé, como este tipo de información que al final me parece o quiero creer en esto porque al final pues todos somos números y todos números. Eso está muy cabrón. Entonces... Al final creo que sí somos un programa de computadora. Exacto. Hecho de números, pero me pareció muy interesante y muy revelador como todo este asunto de caer en cuenta que sí existía la probabilidad de que pudiera haber vivido otras cosas que al final impactaban en mi vida actual. Que a lo mejor puedes en esta vida no entender muy bien por qué te suceden ciertas cosas o por qué eres como eres, porque depende, y creo que esto es un poco en general, pero en donde naces define mucho cómo vas a ser, pero hay muchas cosas que no tienen sentido. O sea, hay muchas cosas que no tienen sentido hasta que tienen sentido. Que no tienen sentido hasta que tienen sentido, pero que dices, no sé por qué soy así, si nadie de mi familia es así, no sé por qué a mí me gusta esto. O sea, como que hay muchas cosas que por más que tengas bien armado tu árbol genealógico, hay muchas otras cosas que no sabes de dónde vienen, pero eso te hacen tú. Y no sé, o sea, como que esto me empezó como a llamar la atención, o sea, darme cuenta que podía haber influido muchas otras vidas, lo que soy ahora y lo que venía a trabajar, como que de alguna manera le dio un poco de sentido a, ok, soy así, entonces, o sea, como que no sé, como que puso las cosas un poco en su lugar. Y ya, o sea, en realidad ese fue como el primer acercamiento. Que aparte que ahorita que dices eso es muy curioso porque creo que tiene y parte todos saben que este podcast es existencialista, ¿no? y lo quiero recargar por una razón, porque hay veces que creo que cuando se tocan ese tipo de temas hay gente que yo he platicado y demás, y a raíz de tener el podcast y demás que lo escuchan, hay gente que me viene y me dice, o sea, como incluso esta misma cuestión de decir qué tanto a estos planteamientos o ciertos temas que ustedes plantean ahí que no son tan existencialistas. Yo sí, es que para mí todo es existencialista, ¿no? Lo estoy atando porque creo que justamente estas temáticas a veces depende del enfoque, se pueden llegar a considerar más esotéricas, ¿no? Ya. O sea, creo que depende de qué tan tabú sean, ¿no? También. ¿Qué tanto qué? Tabú. Y tabú, sí, te la compro, ¿no? Tabú porque creo que
he conocido gente que sabe mucho del tema y casi no habla. Y tiene muchas reservas, no sé por qué, ¿no? Me intriga, venden muy bien el misterio, pero... después hay gente como que uno a uno... Es como cuando tú podías llegar a un lugar, no me ha pasado, pero yo puedo llegar a un lugar y dices, oye, aquí venden droga. Y te dicen, no, güey, no. Y al ratito vas a decir que sí, yo vendo, ¿no? O sea, es como que uno a uno te pueden decir, yo sí que a mí también me interesa el tema, pero también es un tema como exposición, no sé, creo que tabú por ahí, ¿no? A la gente le cuesta trabajo porque lo sienten un tema menor, yo creo. Sí. Y un tema que se acerca más al esoterismo, y yo lo defiendo y lo voy a defender como un tema justamente más existencialista que esotérico. Y me la juego en que es más existencialista que esotérico. Y la diferencia está que creo que los que lo consideran esotérico es porque no han tenido la oportunidad de clavarse a realmente entender este tema. Y ahí está la puerta abierta, que creo que es un proceso libre que a nadie se adoctrina, pero que me la podría jugar en ello. Pero ahorita decías algo bien interesante con respecto a decir, plantearte el tema de ¿a qué vine? ¿No? Que justamente es una de las preguntas existencialistas más cabronas del ser humano. Te arrojan aquí, ¿no? Bueno, naces, te expulsan. Vives en automático pero fíjate que es curioso, ¿no? Ajá, exacto. Porque justamente, y aquí me voy como a otro tema, es curioso porque en algún momento decían, o sea, es curioso que el ser humano, parte de su evolución sea que necesite comunidad, cuidado, para poder desarrollarse. Porque un bebé es tan inútil a diferencia de todas las otras especies, ¿no? Que son independientes al nacer, ¿no? A los minutos ya están caminando, a los minutos ya pueden ir a buscar como... No estoy generalizando, pero en su mayoría. Y el ser humano no. Y después de que desarrollas el tema del lenguaje, y que un poco medio ya no te cagas en tu pañalito, pues ya empiezas como a tener un lenguaje más estructurado que te lleva a hacer este tipo de cuestionamientos, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Para qué? ¿De qué? Creo que en gran parte vivimos en automático, ¿no? Sí. Porque también somos educados a vivir en automático. ¿Alguna vez, y esta es otra pregunta que ahorita me surge, alguna vez alguien en tu familia, ni siquiera te estoy diciendo que tu mamá, pero alguien en tu familia, un personaje adulto, cuando tú eras muy niña, en algún momento te orientó a decir a qué habías venido? No. Yo creo que no, o sea, yo creo que a cuántos, o sea, me atrevo a decir que casi, o sea, es a casi nadie, me atrevo a decir, ¿no? O sea, a mí tampoco, o sea, a mí nadie me dijo, oye, es como, pues, ¿de qué va esto? Pues depende de dónde nazcas, tienes que ir a una escuela, si tienes acceso a, tienes que ir a la escuela y lo que digan en la escuela y estudiar y no sé qué. Me encantaba que tenía una profesora que decía, que ella estaba en contra de eso, que decían, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, ¿no? Y que ella decía, era muy existencialista, porque decía, es que ya eres alguien, ¿cómo que ser alguien en la vida? Eso no tiene lógica, ¿no? Y se clavaba mucho en el tema, pero lo traigo a cuenta porque se me hace interesante esa postura, ¿no? Vivimos en automático. Sí. ¿No? No hay un planteamiento de eso. Ahora es, una vez que eres consciente de que, o compruebas que sí hay vidas pasadas, creo que te puede ayudar a que definas mejor para qué venimos aquí. Sí, y entender creo que también una parte de por qué somos como somos, ¿no? Porque puede ser que, te digo, estén estas cosas como inexplicables de tu personalidad. Como que es interesante, o en este análisis que hizo mi amiga, decía, órale, entonces ahora ya entiendo un poco de autoconocimiento, de por qué soy así y de por qué vine. O sea, creo que también me ayudó a entenderme, o me ayudó a tener mayor conocimiento de mí misma, a lo mejor de esas cosas que eres, pero no te das cuenta que eres. Que acaba siendo terapéutico. Ajá, y de decir, bueno, ok, si esto es lo que tengo que trabajar, pues entonces ya sé algo, ¿no? O sea, creo que hacer consciente lo inconsciente. Sí, y creo que hacer ese ejercicio de poder
ya por eso decimos ya lo pasado realmente, ¿no? De revisitar ese pasado del cual no tienes ni puta idea de nada porque no podemos acceder de manera fácil a esa información. ¿Qué me deja, ¿no? Revisitar este pasado. ¿Qué es otra de las preguntas, pasado, ¿no? ¿Qué me deja? Entonces creo que sí hay cierto conocimiento que sí nos puede ayudar a entender tal vez cuál es nuestra misión en esta vida. Entonces creo que eso es la parte existencial, ¿no? Que muchas veces no sabemos a qué venimos ni qué hacemos acá, y hacer esa revisión hacia otras vidas nos puede ayudar a plantearnos qué hacemos aquí. Totalmente. Y qué queremos y a dónde queremos llegar, ¿no? Totalmente. O sea, encauzar tu sentido de una manera más consciente, ¿no? Uh-huh. Y para mí el gran logro es dejar de vivir en automático. Sí. Dejar de vivir en automático para mí es un gran logro que se llega o que se consigue en la medida. Porque también ahí va la otra. Yo a veces, y creo que ya lo mencioné en algún otro episodio, a veces sí siento que el sentido de la vida es venir a buscar el sentido de la vida, uh-huh. ¿no? Que suena un poco paradójico, pero siento que en parte, en mi experiencia, hasta donde voy en esta vida, pues es en lo que se me ha ido. Uh-huh. Y yo creo que muchos, yo los invitaría a que hicieran un poco este ejercicio de conciencia. Y yo creo que en mayor o menor medida, en eso se nos va la vida. En encontrarle sentido a la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, encontrarle sentido a la vida. Uh-huh. Y creo que en la medida que hace ratito en el pre-debray hablábamos justamente de la terapia, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la terapia? Ya lo pasado, ¿para cuál es el objetivo de revisitar lo pasado, no? Uh-huh. Hablábamos de estas cuestiones de que a veces vienen y te dicen ya lo pasado ya pasó, olvídalo, suéltalo, no sé qué. Sí, o sea, sí, solo sí, tú tienes que ir al pasado para entender mejor solo si lo entiendo lo puedo soltar. Y lo puedes modificar también. Uh-huh. Y entender eso, el objetivo yo creo que son dos cosas. Una, evolución, definitivamente. O sea, todo tiene que ver con evolución. El tipo es que siento que es como un día levantarte y haber perdido la memoria y decir, no sé qué en grado voy en la escuela. O sea, esta materia ya la vi, ya la pasé o no. Y entonces, ¿qué tanto te regresas? ¿Qué tanto dices, esta la reprobé, esta creo que sí me fue extraordinaria? Bueno, ahí lo voy a... ¿Sabes? O sea, esta sí la tengo pendiente. Que un poco es eso, es en qué grado de la escuela te quedaste. O sea, ahorita se me ocurrió como esa analogía, ¿no? O sea, todo esto va de acordarte si vas en primero de primaria o vas en la graduación, porque también para la gente que tiene un poquito más de conocimiento de todo ese tipo de términos y demás, pues se habla precisamente de un tema de evolución en las almas, ¿no? La misma alma tiene un grado de evolución en el cual es, dependiendo de la cantidad de vidas que hayas pasado, a menos de que seas un alma muy burra, que las hay, ¿no? Pues nada, ¿no? O sea, yo que en algún momento de la vida, digo, yo recuerdo tener una maestra y un compañero que había reprobado como 3 veces primero de primaria. Sí, le decía, ay, mira ya, tú te vas a pasar por experiencia. No por examen, ¿no? O sea, por ti invertido. Mira, algo tuviste que haber aprendido, ¿no? O sea, pero un poco eso, como dices, mira, 3 veces la misma materia, o sea, 3 vidas la misma materia, ya, por experiencia, ya, cualquier cosa, échenmela a mí, ¿no? Uh-huh. O sea, la maestra de la vida. Que creo que es eso, o sea, tú llegas y vienes como con esta memoria cero. Uh-huh. Pero ahí está, también en algún momento hemos hablado aquí de esta memoria ancestral, ¿no? Uh-huh. Ahí traes tu memoria ancestral en tu cuarto del servidor donde tienes todos estos discos duros. Yo me quiero hacer pensar como imagen eso, ¿no? Que es como un servidor en el cual están todos tus discos duros, un disco duro por cada vida, ¿no? Sí. Entonces llegas y dices, órale, ¿no? Depende cuántas vidas has vivido. Depende de la capacidad del disco duro. También, ¿no? Que seguramente no es lo mismo. Es como anteriormente las USB que venían y eran que 128 megabytes y tú dices, órale, que un montón, ¿no? Y ahora no cabe nada en
en 128 megabytes, ¿no? Sí. O sea, o a la mínima es que llega a haber hasta de 500, 1 tera además. Pero el punto que quería llegar era como de... Tú has... Conectado con una vida pasada. Ajá. Pues en realidad, te digo, o sea, esa fue la primera vez como que hice conciencia de la posibilidad de las vidas pasadas, y después, bueno, ya creo en la reencarnación y en otras cosas, y pues ya lo veo como un hecho, pero eso no quiere decir que haya indagado en el tema o que haya hecho algo, ¿no? Para conectar con esa información. Creo que en realidad lo que pasó, lo que me acercó un poco más a esta experiencia, pero tampoco es que tenga mucha experiencia en esto, es que, bueno, una prima falleció, una de mis primas muy queridas, y yo estaba atravesando por un dolor muy fuerte. Entonces, en mi búsqueda de tener paz, estaba buscando en internet qué podía hacer para meditar o para hacer algo para que me pudiera no conectar con ella ni nada, sino más bien como tener paz. Y encontré una meditación de vidas pasadas. Y algo así decía como la descripción, que eso te ayudaba a poder como sanar ciertas cosas, pero era como muy genérico y tal vez iba para hacia otros lados, ¿no? Yeah. Pero yo en mi dolor dije, bueno, voy a hacer esto porque tal vez me ayude a sentirme mejor. Y cuando empecé a hacer la meditación, bueno, te van guiando en esta meditación y todo, me empezó a dar miedo, la verdad, fue así como de, no mames, ¿a dónde me voy a ir? Estoy sola aquí en mi cuarto, ¿qué tal que me quedo allá? ¿Qué estoy abriendo, no? Así, ¿qué portal estoy abriendo? ¿No? Que me quedo en el portal de las vidas pasadas. Así de, o sea, la verdad, sí. O sea, creo que es como miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, cabrón. Sí, empecé a hacer la meditación y te van llevando ahí a un lugar en donde sales y ves y bla, bla, bla. Y creo que es mucho como de que si te decides soltar o no, ¿no? Totalmente. Porque obviamente pues tu mente empieza así de, o sea, seguro tú mismo, tu imaginación, tus cosas, ¿no? O sea, es como que uno se complotea en ese tipo de cosas que son escépticas, ¿no? Totalmente. Yo a esa vocita le llamo Don Genaro. ¿No te he dicho? No. Don Genaro es este personaje que es como el tío y que cree y no cree, ¿no? Porque así de, ¿a poco sí, no? O sea, ¿sabes? Como, ¿a poco sí estás así bien cabrón, no? Y como que además es como el que te sabotea, ¿no? Es esa vocecita que en algún momento te sabotea para decir, tú viendo estas mamadas, ¿no? Ajá. Y ahí te saca, ¿no? Sí. Piensas eso y te saca. Sí. Pues Don Genaro, pues estaba haciendo Doña Genara, en mi caso, estaba ahí haciendo su labor y creo que en algún punto fue bueno, ya, o sea, ¿qué más puede pasar? O sea, también fue como un tema de perder el miedo a lo desconocido. Y te dejaste ir. Y me dejé ir, ¿no? Y aparte, pues, ¿qué podía pasar? Pues, era yo sola con mi mente y lo que sea, ¿no? Entonces, sí empecé como a tener como estas imágenes que, obvio, todo el tiempo Doña Genara está así como de... Me encanta. ¿Qué te haces? Sí. Sí, y tu Pepe Grillo está como de... luchando. Déjate, o sea, déjate. Y al final, o sea, sí, tuve como imágenes y me pareció como una experiencia muy interesante. Que vinieron, o sea, ciertas ideas a mi mente o ciertas imágenes a mi mente. Y dije, órale, ¿no? Como que de repente me vi que fui un niño que estaba en los Alpes o algún lugar así como de Heidi. Y y en otras, creo que muy chango, o sea, y una cosa muy primitiva. O sea, como que conecté así con diferentes cosas y cuando volví, dije, wow, o sea, como que me pareció o sea, sí me hizo sentir más tranquila en general, porque como que entendí de qué iba un poco como la existencia, ¿no? Como de decir, bueno, estamos aquí varias veces, vamos y venimos, nos toca ser diferentes personas. Ese fue el feeling que te dejó después de experimentar esto. Uh-huh. O sea,
te ubicaste en lugares, o sea, digo un poco para entender, te ubicaste en lugares en los que en esta vida no has visitado o no has estado. Exacto. Y te llegaste a ver de una manera que no eras tú. Ajá. Ok. Sí. Digo, nada más como para hacer más ilustrativo el ejemplo. Y a partir de... estoy entendiendo que de varios de estos eventos te pasó, o sea, como un pasaje como muy viñetero de un pasaje en el cual te ves en cierto paisaje y eres otra persona que no eres tú. Y luego otro paisaje y otra persona que no eres tú. Y así. Y después de que regresaste, ese Pepe Grillo un poco cerró la pinza diciéndote... ¿Ya ves? Lee el título de la meditación que dice, saca tus propias conclusiones, te dejo, hablamos al rato. ¿Fue un poco así? Sí, o sea, me pareció como algo muy, muy bonito porque me dio como cierta certeza de que justo como de empezó esta búsqueda, ¿no? O esta iniciativa de buscar la paz porque había muerto mi prima y de decir, bueno, igual no quiere decir que se acabara su existencia, ¿no? A lo mejor se acabó su periodo en esta vida que nos tocó compartir juntos, pero seguramente ella va a estar en otro plano, siendo otra persona, ¿no? Otro personaje. Y también fue como lindo verme en otros personajes, porque de repente era un niño, me acuerdo, y después pude ver cómo era ya de viejo, ¿no? O sea, ya de viejo en esta misma como casa. También me vi como siendo una chavita en otra época. O sea, como como verme en ese tipo de cosas que digo, o sea, ya sabes, ¿no? Doña ¿qué? ¿Genara? Que nada. Así, ¿qué tanto es mi imaginación? Y esa qué tanto, ¿no? Esa es la trampa. Esa es la trampa. Porque dices, ¿qué tanto es tu imaginación? Pero seamos realistas, luego cuando quieres imaginarte hasta algo en un color te cuesta trabajo. No, depende de qué tan, ¿no? Y la otra, porque, o sea, un poco, digo, para quien nunca ha hecho este tipo de... Pues al final es más que meditación, fue una regresión, ¿no? O sea, en estricto sentido... Tal vez yo soy líder, ¿no? Pues sí, seguramente. No, bueno, seguramente, porque por lo que estás contando, pues fue unas mini regresiones, ¿no? A lo mejor como la misma meditación, porque al final de cuentas, una meditación se supone que el método de regresión es por medio de la hipnosis, que no es otra cosa más que llegar a un nivel muy profundo de meditación, ¿no? Entonces... O sea, para quien nunca lo ha hecho o lo ha experimentado, es algo como que bien difícil explicar, porque creo que esas imágenes que te llegan después cuando sales te acabas dando cuenta, o sea, porque viene don Genaro a decirte, ya poco si vas a creer en eso, ¿no? Sí, ¿sabes? En todo lo que viste. Y tú dices, a ver, don Genaro, tome su distancia, siéntese y vamos a ver qué onda, porque yo te ando así medio sacado de onda. Y creo que solamente tú eres capaz de saber y de poder ser honesto a decir, esta información sí ya la traía o no hay manera. Porque tiene que ver con la nitidez de las imágenes, con la evocación de las imágenes que dices, ¿de dónde madres me saqué esto? ¿Cómo llegó esto aquí, no? Ajá, ¿de dónde? O sea, y aparte un paisaje que nunca me he visto, ¿o no? O con esa nitidez, porque son imágenes, digo, seguramente cada uno es diferente, no lo sé. En el momento que me hicieron una regresión, lo mismo, pude ver un paisaje muy nítido que en la vida he visto en esta vida, ¿no? ¿Dónde fucking está esa fucking información? O sea, ¿dónde se aloja esa información? Sí, y que también que se le das, o sea, si don Genaro y doña Genara los metes en la historia, pues sí, o sea, hay muchas conjeturas a las que puedes llegar. Pues las películas que has visto, los libros que has leído, las imágenes. Si le das como cabida a eso, pues ya se jodió el asunto, ¿no? Pero también creo que este tipo de experiencias ya es muy personal. O sea, a nadie más le va a servir si crees o no crees en esto. Exacto. Y que a eso voy con el tema de no adoctrinar. Porque alguien que puede escuchar esto, o sea, don Genaro está escuchando esto, o los don Genaros de todos. Porque, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? O sea, no siempre creí esto.
O sea, creo que es un proceso muy personal. No siempre creí esto. Y desde ahí hablo también, desde ese otro que tengo memoria de no siempre creí esto. Y sigo teniendo... Y ni lo pensabas. Ni lo pensaba y sigo teniendo un juicio muy escéptico a muchas cosas, ¿no? Con la diferencia que me considero una persona que dentro de mi escepticismo, o sea, siento que es como el método científico, ¿no? El método científico, un poco la visión de alguien, de un hombre de ciencia, es de que ante tal situación tiene que procesarlo en ese método científico, decir, ok, pasó hice todo el método científico, me dio estos resultados, lo tengo que volver a pasar, para decir, ok, sí es esto, y en algún momento, digo, lo pongo así porque creo que también es algo que tú solito no le tienes que comprobar nada a nadie. Sí, no. ¿Sabes? O sea, lo que tú viste, o sea, si te quieren creer o no te quieren creer, yo siempre digo, ¿no? Sí. Cuando yo contar ese tipo de cosas, si me quieren creer o no, pues no gano nada. No gano absolutamente nada con el tema de que me lleguen a creer. Lo que sí creo es que al momento que tienes este tipo de situaciones, y que yo lo he pasado por información que me llegó en esa regresión, como tú dices, el miedo a lo desconocido, ¿no? Que yo hoy lo veo más como el miedo a la certeza, ¿no? O sea, y sí, porque me descubrí que ese era mi principal miedo, fíjate. Fíjate que tan cabrón estaba que era como de el comprobar, el no saber si quería comprobar si era cierto. Había como la voz de Pepe Grillo decir, sí es cierto. Y te dices, cállate, que no me dejas concentrar. O sea, no sé si quiero comprobar que es cierto. Y me costó mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, te hablo de como 3 meses a partir de que me llegó esa información y tuve esa regresión, a constatarla, ciertos datos, porque hay información que a mí me llega, que nunca he estado en esos lugares, información muy precisa, y después puse en Google, empecé a investigar y decir, cállate la boca. Si es así, ¿no? O sea, descubrir hallazgos que dices, esto está muy cabrón. O sea, neta, claro. Yo no tenía esta información. Porque, como tú dices, Hollywood, a cierta edad también todo lo que has consumido y demás, todo esto, y siempre va a haber quien te va a decir, sí. La gente que está más apegada al tema de la psicología, y menciono psicología porque no me dejarás mentir que es como una rama que es muy curiosa, porque hay una línea muy tenue entre los psicólogos que te van a decir, ¿ne? Y después te vas a estudiar un poco más a Freud, que fue los precursores del tema de hipnosis y más todo eso, y dices, ¿sabes? Sobre todo los freudianos, o sea, lacanianos, es ahí donde dices, la línea es bien tenue. ¿Qué tanto haces abrir el espectro? Y entonces no te hago una terapia de lo que viviste en tu infancia, que así es como se basan todo este pensamiento freudiano y teorías freudianas. Pero Freud tiene unos libros que abarcan un tema, Jung, con tema de inconsciente colectivo y demás. Bueno, ¿hasta qué punto estamos determinados? Sí. Y es nada más abrir la llave y decir, ok, Jaro, vas a ir a terapia, solamente que a la terapia que vas a ir no vas a tratar tu pasado necesariamente solamente de esta vida. Claro. Sino tu pasado de todo lo que eres. Claro. Y aquí hay también otras cosas, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, los sueños. O sea, creo, o alguna vez había leído que todas las personas que soñamos las hemos visto alguna vez en nuestras vidas, que no han sido de parte de nuestras vidas, pero que las hemos visto en un viaje en el micro y todo, ¿no? El camión, lo que sea. Pero también cuando nosotros soñamos en lugares que jamás has visitado, que con personas con las que jamás has estado, o sea, con cosas así súper locas. O personas que son muy relevantes en el sueño, pero te despiertas y dices, yo en el sueño sabía que era muy relevante, pero no la conozco. Sí. O sea, no sé quién es. No sabes. No la conozco, ¿no? Exacto. Hay una cosa muy interesante también, digo, ya hablando de cosas como muy puntuales de este tipo de vidas pasadas, con ciertas marcas físicas también. No he oído hablar de eso. Sí, bueno, hay que si te llega un lunar como muy grande, a lo mejor te hirieron ahí. Sí, tal cual. O sea, ojo, ¿no? Imagínate, estaríamos llenos de lunares, ¿no? Bueno, hipótesis, ¿no? Digo que esto también sí ya queda más al tema de si crees o no. Exacto, ¿no?
que acabó siendo una herida muy significativa. No, o sea, y lo que está cabrón, y por eso lo ato al tema de la psicología, que es ahí donde digo, madres, porque hay veces que hay personas que han atado esta onda que, insisto, parece esotérica, con cruzarlo con un tema de terapia, ¿no? Psicológica. Y cuando cruzas, está muy cabrón que, por ejemplo, hablando de esto de las marcas, ¿no? Y resulta, voy a dar un caso hipotético, pero ha sucedido y he sabido de casos, una marca que está a la altura del riñón. Y esa persona, en la actualidad, es como su falencia, ¿sabes? O sea, y es, no sé, si en algún momento tuve una regresión, me dice sí, en algún momento, pues nada, un espadazo, pum, ahí. Y curiosamente en esta vida, tu talón de Aquiles es un tema de los riñones, ¿no? Sí. O los miedos. Los miedos que son de la nada, ¿no? O exacto, las fobias, ¿no? Las fobias. Estas fobias que normalmente son irracionales. Sí. O sea, no sé, el papá de mi novio le tiene miedo a volar, ¿no? Igual, y no creo que nunca ha volado, pero su miedo es tan grande que eso lo impide. Le impide vivir esa experiencia. Entonces, eso es como... ¿Qué fue primero? Ajá. ¿No? Sí. Sí. O sea, a mí me hace pensar, tal vez murió en un accidente aéreo en su otra vida y por eso tiene tanto miedo en esta vida a volar. Totalmente. Por ejemplo, mi hermana hace poquito me confesaba que ella desde muy pequeña, desde muy niña, tiene un sueño muy recurrente. Un sueño recurrente como con un desastre natural. ¿Sabes? Es un tsunami, ¿no? Ya. Y me dice, ¿por qué? O sea, de niña, yo sé que desde niña, o sea, antes de meterle tanta información, claro. ¿Cuántas películas de Hollywood te pudiste haber aventado antes, no? Para que ya desde antes de tener acceso, digo, porque no es como ahora que tienes acceso a todo, ¿no? Con todas las plataformas, pero claro. Dice, y eventualmente lo sueño, es un sueño recurrente. Claro, que si tú vas a terapia, en algún momento le empiezan a dar como todo este simbolismo y demás, y hablaban de procesos traumáticos, estrés por el que estás pasando, una situación, bla, bla, que te estresa, bla. Siento que cuando abres la llave y no eres limitativo y dices, si el terapeuta tuviera la apertura para decir, que algunos lo han hecho afortunadamente, y es de, no se trata de Haru. Porque Haru, que lo hablamos en el play de Braille, Haru es un avatar. ¿No? Haru es un avatar que nació en tal fecha, no vamos a decir tu edad, bueno, nació en tal fecha. No tengo problema. No me sé bien el año, pues no. Yo sé que no tienes problema. Nació en tal fecha, y eso es algo que te lo decía en el pre de Braille. A mí me rompe la cabeza per se. Venimos a decir, ok, acepto que, o sea, soy de la creencia aceptada de que hay más vidas. Me cuesta un montón de trabajo pensar que voy a dejar de ser Chizo. Sí. ¿No? Y al punto que quería llegar es, abre la llave y vete a saber realmente cuál es esta fobia, de dónde se originó. Porque eso sí que está muy cabrón, es que la terapia psicológica, no importa la corriente, está basada en la medida que sabes dónde se originó, tienes la oportunidad para poder sanar. Si comprendes de dónde, estás más cercano a sanar ese trauma que te está generando un conflicto, ¿no? Creo que donde ha fallado desde mi punto de vista la terapia tradicional psicológica es de que se ha quedado limitada a esta vida. Total. Y entonces es por eso que dice, ¿no dan? O sea, con el tema de fobias, ¿no? Gente que tiene fobia al agua, gente que le tiene fobia, las más comunes, ¿no? A las arañas, por ejemplo. Porque un animal dices, y bueno, ¿tú cuándo? Tú cuéntame tu convivencia con las arañas, ¿no? Ajá. Y dices, no, pues no, ¿te picó alguna? ¿No? O fobia a la oscuridad, claustrofobia, bla, 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 bla. Y dices, y que a veces vas y dices, no hay hay veces que sí, pero hay veces que no encuentran el evento en esta vida que los llevó a tener esa fobia. Porque incluso se declaran decir, es que yo desde niño lo tengo. Este ejemplo que me decía mi hermana me llama mucha atención, porque yo decía, bueno, pues está interesante como para que te avientes un clavado ahí. ¿Qué más hay? ¿No? ¿Qué más hay?
Sí, sí, eso está bueno. Y se supone, bueno, lo que dicen gente más docta en este tipo de temas, que bueno, si es un sueño o una fobia, es porque es muy probable que le anteceda una muerte muy traumática así, ¿no? De ahí desarrollaste la fobia. En regresar por eso esta cuestión de regresión, regresar a ese punto en el que sucedió, entender tu contexto, porque no solamente es cómo, ¿no? Es regresar al evento donde sucedió, saber cómo sucedió, tu estado emocional en el que estabas en ese momento. No sé, ahorita que tú decías de me vi así niña y después más grande y eso es un contexto. Y si no es lo mismo morir de viejo en tu cama y bla, que con violentamente, o sí, un accidente o una catástrofe natural, que algo sea mucho más traumático. Claro. Sí, creo que este tipo de también de cosas, no sé, ¿no? De lo que me hace creer un poco en las vidas pasadas. Bueno, hay como varias cosas, ¿no? Pero también una es cómo, en los sueños, cómo a veces experimentas cosas que en tu vida no has experimentado, como morir o como matar, o un balazo o cosa. ¿Cómo puedes llegar a sentir en tus sueños? Bueno, quién sabe cómo se sienta, pero tiene la certeza de que así se siente o no. No me pero de mentir. que duele, pero o a lo mejor puedes llegar a tener ciertas sensaciones como se sentía caliente, ¿no? Por ejemplo, un balazo. Se sentía caliente, sentía, no sé, o sea, siento que ¿de dónde chingados sacas esas cosas? O sea, si le prestas más, a mí me pasó en alguna ocasión eso. Yo en el sueño, bueno, dicen que en el sueño no puedes morir. Eso es Yo sí morí. ¿Sí? ¿Te viste? ¿Y te viste? Sí, me vi así cerrar la claqueta. ¿Sí? Ajá. O sea, y aparte me dieron un balazo estando yendo en un auto y una moto se frenó así y me disparó. ¿Y qué pasó? Pues sentí así como caliente. ¿El desprendimiento? No sé, no, simplemente sentí que se cerró la claqueta. Así. ¿Te despertaste en ese momento? No me acuerdo precisamente, pero... Porque hay gente que dice que, o sea, eso, o sea, que... Se cierra y después ya... O sea, que te despiertas porque tu proceso, tu cabeza en esta vida aún no ha procesado que es morir. Entonces, por eso es como que el cortocircuito de la Matrix que dice, güey, aún no tienes acceso a esa información, ¿no? Yeah. Todavía no puedes desbloquear eso. Yo recuerdo que en algún momento también sentí que me dispararon. Lo que estaba más cabrón es que yo recuerdo perfectamente que en el mismo sueño, yo seguía soñando, el mismo sueño yo decía, esto es un sueño. O sea, ahí me sentí como en un nivel de Matrix muy cabrón. Esto es un sueño y lo más cabrón, te lo juro, esto lo pensaba en el sueño y lo tengo muy claro. Ajá, de Inception, total. Y decía, y me dan 2 balazos, uno en el hombro y uno en la pierna. Y yo decía, nunca me han dado un balazo, pero estoy seguro que así se siente que te den un balazo, porque estoy experimentando lo que se siente que me den un balazo. ¿Dónde está esa fucking información? A mí nunca me han dado un balazo en esta vida. Sí. Eso por un lado. Y creo que también el simple hecho de no poder recordar ciertas cosas, o sea, el no poder recordar qué estaba haciendo Haru a los 5 años, a los 10, a los 15. O sea, hay veces que ya, y entre más años pasan y tú no me dejas, no, o sea, no. Gracias por decirme más viejo. Gracias, Haru, sí, tienes razón. Eres mi contemporáneo. Pero bueno, entre más años pasan, menos te acuerdas de las cosas, la verdad, ¿no? Sí. Ya hay demasiada información en tu cabeza. Entonces hay muchas. Ayer estaba viendo intensamente y veía así como ya no me acordaba cómo los recuerditos se desaparecían, se hacían bolitas grises y se esfumaban. Bueno, cañón. Pues así pasa, ¿no? Gran analogía. Entonces, si a veces no podemos ni acordarnos qué fue lo que pasó, pues mucho menos nos vamos a acordar qué es lo que pasó en otra vida, jamás. Y creo que por el simple hecho de ni acordarnos de eso, a veces pues no creemos en eso. O sea, no creemos simplemente que no existe porque no tenemos un recuerdo. ¿Cómo esperamos tener un recuerdo de una vida pasada si ni siquiera me acuerdo de lo que hice antier? Exactamente, no, totalmente. Somos personajes de corto plazo, de memoria a corto plazo. Ajá. Yo creo que algo bien importante, que en algún momento ya también lo abordamos en algún episodio, y ahorita me estoy acordando, es cómo en algún momento
podemos llegar a tener este sistema de creencias, ¿no? Ujú. Que evidentemente es al que le empiezas a hacer caso. Y al momento que le empiezas a hacer caso a este sistema de creencias, cierras la posibilidad a ponerle coco a esos sueños, a un déjà vu, ¿no? A estas cuestiones de almas gemelas, ¿no? De contactar a alguien que dices... De cómo conectas con ciertas personas. Viejos, como dijimos, conocidos ancestrales. Conocidos ancestrales. O sea, estos conocidos ancestrales que dices, ¿de dónde, no? O porque, no sé, a lo mejor yo que no tengo hermanos, soy hija única, tengo ciertas amigas o ciertos, también de mis seres queridos con los que digo, yo la verdad no sé, no puedo saber, ¿no? Cómo se siente en esta vida, cómo se siente tener un hermano. No tengo idea. Ajá, claro, porque no lo tienes. Pero sin embargo, puedo sentir cierta fraternidad hacia algunas de mis amigas o algunos de mis seres queridos que digo, es que a ti te quiero, o sea, no sé cómo se siente tener un hermano, no sé cómo es el amor, así. Pero en mis palabras te puedo decir que siento como si lo fueras. Ya. Entonces, eso también pienso que de alguna manera tal vez es información que tengo registrada. Totalmente. De alguna otra vida, pero que en esta vida, pues no lo sé. Ahora, digo, y eso me atona que dices eso. Tú más o menos sabes, en teoría, ¿cuántas vidas has vivido? En ese ejercicio que hizo con mi amiga que me hizo la numerología, me había dicho que 11. ¿Qué 11? 11 vidas. Ajá, no pero bueno, no pues tal vez era amateur. No, sí, no hay forma, digo, porque te lo digo. Sí. Creo que en algún momento te lo comenté, en algún momento un numerólogo también me preguntó, así como de típico, ¿no? Me empezó diciéndome, ¿tú te sientes un alma vieja? Y yo, sí. Aparte fue en automático, me lo dijo y yo sí, ¿no? Porque también es un término que creo que independientemente si quieres o no, es un término que por ahí anda vagando. Ajá. Y que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Es un alma vieja. Alma vieja, sí, no. Desde que está jovencito y lo ves, es que se comporta como un alma vieja. ¿No? Porque me he imaginado como a un tipo Shifu. ¿Te acuerdas de Kung Fu Panda? Ajá. Su maestro que era como, es como un osito así como muy particular, como chino y demás, todo esto, que es el maestro Shifu. Se imagina así como siempre así pequeñito. Y que se comporta como un alma vieja. Para mí es como cuando dicen eso en un niño, es como ver a Shifu ahí, ¿no? Porque creo que tiene que ver con que... ¿Y por qué les hago cuento? Porque cuando me pregunta el numerólogo esto, le digo, sí, me considero un alma vieja. Me dice, ¿como cuántas vidas crees que has vivido? Y yo, todo pendejo, ignorante totalmente del tema. Y yo le digo, no sé, no me quería ver como tampoco como exagerado, ¿no? Según yo. Pues es que uno no sabe. Exacto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no tienes la memoria. Entonces, le digo, pues como unas 9. Y se empieza a cagar la risa. Ahora entendí por qué, ¿no? Y me dice, bueno, vamos a investigar, ¿no? Y bueno, un poco como investigando, me dijo, bueno, en teoría más de 5,000, ¿no? Que en teoría, o sea, porque hay grados, ¿no? O sea, a partir como de más de 4,000, ya se considera alma vieja, ¿no? Alma vieja, ¿no? Cuando se tienen muy pocas vidas, pero ojo, según lo que me explicaba, ya para como en lo avanzado que vamos en este mundo, las almas más primitivas, por primitivas que sean, pues no andarán ni en las 11, no andan un poquito más. O sea, te hablo que 100 es un alma primitiva. O sea, vivir 100 vidas, o sea, en ese rango, si 4,000 ya es, o sea, vivir 100 es, no, pues apenas en qué año vas, ¿no? Almas primitivas. Y los hago cuento porque creo que justamente también eso implica el entender que a medida que puedes llegar a tener como cierta apertura a... imagínate, no es lo mismo tener un carrete de 100 vidas a 4,000. ¿Sabes? O sea, de lo que te tienes que acordar. Ahora, por honor a la experiencia, si lo vemos en una línea de tiempo, ¿quién va a tener más experiencia? ¿Un niño de 5 años o un adulto de 80? ¿No? Pues claramente el adulto de 80. Pues eso trasládalo, en teoría, según cómo manejan, no lo midamos en años, midámoslo en vidas, ¿no? O sea, imagínate, si tienes muchas vidas a cuestas,
todo lo que no has pasado y todo lo que no has sido. Y cuando digo sido, me refiero a cuántas veces has sido. Es un ejercicio interesante saber, a modo de curiosidad, si se puede tener como todas esas certezas, cuántas veces has sido mujer, cuántas veces has sido hombre, cuántas veces has matado, cuántas veces te han matado, cuántas veces has violado, cuántas veces has... O sea, y hacer ese ejercicio es muy confrontativo, ¿eh? Sí. Para el ego en esta vida. Para tu avatar presente, le quiebras un poquito su psique. Sí, ahora que mencionas eso me acordaba también de un ejemplo que me daba esta amiga que me decía justo del género, ¿no? De cómo a veces de cómo me explicaba, ¿no? Que igual y un hombre o mujer, no sé, que nace y todo estos trans y todo esto, me decía, tal vez ahí el karma es el apego al cuerpo que tenían en la otra vida, su apego a ser mujer o su apego a ser hombre, y el venir en esta vida lo que tienen que trabajar es ahí, ¿no? Ahí está la onda, ¿no? Y a mí me rompe la cabeza, o sea, no... Hay reglas muy bien hechas, fuera, ¿no? Entonces, de que sea cierto o no sea cierto, como que decía... Wow, o sea, es interesante que tanto también te desapegas de tu avatar, y tiene cierta cuadratura, o sea, yo que, o sea, le echas un poquito de coco y dices, no me parecería tan descabellado, ¿no? O esta cuestión que aún creo que hablamos de ese ejemplo, lo racial, ¿no? También. O sea, ¿en qué momento a nivel raza, si sabemos que en esta vida lamentablemente seguimos tipificándonos así y hay unas razas más privilegiadas que otras en general? ¿En qué momento tienes que hacer de una manera o de otra, no? Hace poquito mi numerólogo me decía como el de piensa que una persona, que me ponía el ejemplo de alguien que en algún momento verbalizaba que su mayor grado de abundancia en la vida que estaba teniendo era ser libre, ¿no? Que si a veces tenemos como estos conceptos raros o que pensamos que abundancia tiene que ver con otra cosa, y cuando esta persona lo externa como que su verdadero valor de abundancia y ser libre es, pues a lo mejor en otras vidas cuántas veces has sido esclavo. Y entonces son cosas que a veces no te pasan por la cabeza, y que si las filtras un poquito con esa óptica, sí te puede quebrar la cabeza, decir, claro, es que no siempre he sido lo que soy, y entonces habría que ir a escarbar esas huellas de dolor que no necesariamente surgieron en esta vida. Algunas que sí, pues como todo, esta es una vida más que va a abonar a todo ese cúmulo de vidas. Para concluir, ¿cuál sería como tu conclusión? Se nos fue muy rápido el episodio. Bueno, sí, lo sentí. Para mí... bueno, creo que me ayuda tal vez pensar en que existen las vidas pasadas, que creo que ya lo había platicado en otro episodio, pero creo que me ha abierto un poco más la cabeza a la diversidad, a la empatía en ciertas situaciones, en saber que, en entender tal vez esos otras vidas u otros polos opuestos que tal vez para mí, y al decir, tal vez ya estuve ahí también, no en esta época, ¿no? Tal vez en otra. O también entender también mis luchas y mis causas, ¿no? Porque creo que también nos hacemos de luchas y causas que nos apasionan en esta vida, y decir, bueno, tal vez me tocó a mí también haber estado en el otro lado, en aquel, o sea, un poco como esta apertura a poder ser muchos personajes y a entender más las otras caras de la moneda o las otras personas. O sea, creo que eso es muy importante, pensar que en algún momento en mi siguiente vida me va a tocar ser alguien más en la ruleta de esta vida, ¿no? Pero creo que es eso. O sea, me gusta pensar en que hemos sido todos. Hemos sido todes y en múltiples situaciones, y creo que ser más empática en ese sentido me ha ayudado. Y que esto no se termina aquí, pero bueno, ese ya es de otro episodio. ¿A ti? Sí, coincido un poco contigo en cuestión a que, o sea, yo creo que yo lo llevaré a eso. O sea, para mí mi conclusión es una cosa terapéutica, ¿no? Una cosa terapéutica me refiero a que si hoy hemos de alguna manera normalizado el ir a terapia
porque entender de dónde vienen nuestros traumas nos permitirá eventualmente ponernos en paz con nosotros mismos en el ahora para vivir mejor. Creo que si en algún momento yendo a estos procesos no lo logras, no lo consigues, a lo mejor nada más habría que abrir un poquito más la llave. O sea, abrir un poquito más el horizonte, y a lo mejor no estás yendo lo suficientemente a lo pasado, ¿no? Sí. O sea, en este pasado puede ser que encuentres unas respuestas abrumadoras. Yo las he encontrado. Esto que te decía de que para mí ese viaje a ayahuasca sí fue como, yo dije 7 años de terapia, capaz que fueron más. Pero es impresionante cómo vienes a sanar de una manera, no voy a decir inmediata, pero sí muy pronta, cosas porque las trajiste a la superficie. Entonces, darte esa oportunidad tiene lógica. Si lo vemos, si nos damos la oportunidad de verlo con esa óptica de que sí somos llenos de vidas pasadas y exploramos, porque creo que es un camino de autoexploración, y más o menos, nunca vas a tener la certeza tal cual de cuántas vidas llevas, ¿no? Pero más o menos pues imagínate la información que tienes ahí. Y esto lo ato a cosas de que ya hemos tratado en nuestros episodios, porque la vocecita es, pues por eso esa vocecita es sabia. O sea, y entonces por eso más le tienes que hacer caso a la vocecita. Cuando no sepas qué situación, piensa que a lo mejor ya lo viviste. O sea, es así. Cuando no sepas cómo actuar, piensa que a lo mejor eso ya lo viviste. Hay algo que a lo mejor ya te habla desde la experiencia, en otro contexto, en otro lugar, en otro momento, y que te puede servir para ahora tomar mejores decisiones, porque el fin último de todo esto es la evolución. Yo sí creo que el fin último es la evolución. Te estás puliendo y en algún momento yo confío en que no vamos a regresar más a este plano, a esta escuela llamada Tierra, y vamos a hacer polvo de estrella o luz o lo que sea que queramos crear, ¿no? Ya lo investigaremos. Claro. Sí, me gusta. Este tema de todo del autoconocimiento está bueno, y creo que perderle el miedo a otras posibilidades nos puede hacer más libres también, ¿no? De seguir adelante. O sea, no tenerle miedo ni a revisitar nuestro pasado inmediato en esta vida, y también a otros. Creo que podemos encontrar varias respuestas ahí de lo que somos ahora. El pasado ancestral. Bueno, pues se nos fue el episodio. Sí. ¿Algún mensaje? Ya saben, síganos en redes sociales. En Instagram. De Debrayes Existenciales. Y nuestro sitio web, www.debrayesexistenciales.com. Compartan este episodio. Y cuéntenos, o sea, me interesaría muchísimo que alguien que nos quiera contar como sus experiencias, qué certezas tienen. Es como súper nutritivo. Si creen o no creen, bienvenidos. O sea, ¿por qué no creen? ¿Cuáles son sus antiargumentos? También puede ser interesante, o cosas que a lo mejor curiosidades de anécdotas, cómo se dieron cuenta, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí, no? Porque, por ejemplo, en este caso, pues fue por medio de una meditación. Wow. Tú por una ayahuasca, ¿no? Pero seguramente hay otros métodos para poder conectar con las vidas pasadas. O la numerología también. O la numerología, que también, no lo mencioné así, pero fue como una combinación entre numerología y ayahuasca, que creo que fue algo que ahí abrió una llave interesante. Entonces, coméntenos y nada, se nos fue muy solemne Salud. Sí. Buena semana a todos. Buena semana. Bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.